entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayar y hoy vamos a hablar del oscuro caso de Ozzie Smith y las hermanas de negro. La madre de Ozzie tenía 2 hermanas. Las 3 solían vestir completamente de negro, con velos cubriendo sus caras, y se las podía ver cantando en el cementerio al anochecer. Mientras tanto, Ozzie se marchitaba postrada en la cama y todos los que la rodeaban morían misteriosamente. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El oscuro caso de Ozzie Smith y las hermanas de negro. Hoy vamos a hablar de un misterioso caso de 3 oscuras hermanas, una persuasiva mujer y un asesinato en una bañera que conmocionó a una comunidad. Pero empecemos por el principio. Oceana Wardlow Martin Smith nació en septiembre de 1885 en Nueva York. Todos la llamaban cariñosamente Ozzie. Su madre se llamaba Caroline Bell Wardlow, una aristócrata sureña, y su padre era el coronel Robert Maxwell Martin, el cual había luchado para la Confederación en la Guerra Civil Americana. Tenía un hermano, Hugh Martin, el cual era 4 años mayor que ella. Su madre Caroline era hija de un juez de Corte Suprema y además tenía una carrera como maestra, aunque perdió su puesto de trabajo debido a su comportamiento inestable. Cuando Ozzie tenía 3 años, su hermano, que en ese momento tenía 7, sufrió una terrible caída por unas escaleras y, por desgracia, falleció a consecuencia de las heridas. Sus padres habían adquirido un seguro de vida por el niño, de modo que recibieron $22.000 cuando este falleció. Durante su infancia, Ozzie vivía con sus padres en una gran casa en Louisville, Kentucky, pero perdieron su hogar, por lo que se mudaron a Nueva York. El 9 de enero de 1901, los vecinos de la familia escucharon un estruendo que provenía de casa de los Martin. Se apresuraron a la vivienda para ver si necesitaban asistencia y se encontraron al coronel Martin tumbado en el suelo, sin vida. La señora Martin estaba sobre él y junto a ella estaba Ozzie sollozando. La señora Martin le susurró una palabra a su hija: «Recuerda», y ésta se quedó en silencio. La muerte se archivó como un mero accidente. Según su obituario, el coronel sufría de una larga enfermedad previamente a su muerte, pero no se sabe qué enfermedad era esta. La vida de Robert también estaba asegurada y Caroline Martin era por supuesto la beneficiaria, por lo que consiguió $10.000 tras su muerte y se marchó con Ozzie a vivir con su familia en el sur, en Murfreesboro, Tennessee. Caroline Martin nació en 1847 y era la hija mayor de John Wardlow y Mary Elizabeth Goodall. Tenía 2 hermanas, Mary y Virginia, la más joven. Las 3 eran inseparables, y las 3 hermanas acudieron a la Universidad Femenina de Wesleyan. La hermana de Caroline, Virginia Oceana Wardlow, era la directora de la Academia Femenina Soule, un prestigioso internado de la ciudad. La otra hermana, Mary Elizabeth Long Wardlow, también trabajaba en la academia como asistente de Virginia. Ambas tenían muy buena reputación y hacían una muy buena labor llevando la escuela. Cuando madre e hija llegaron a la ciudad, Virginia le ofreció a su hermana Caroline un trabajo como gestora de las finanzas de la escuela, a pesar de que Caroline no era una persona muy fiable y no tenía muy buena fama. Aún así, Caroline aceptó y metió a Ozzie en la academia. Las 3 hermanas estaban muy unidas. Solían vestir muy parecido, con ropa totalmente negra, incluyendo capas negras y gruesos velos negros que les cubrían el rostro, y a los vecinos les empezó a costar diferenciarlas. Poco a poco Caroline fue tomando más poder en la escuela y haciendo cambios incoherentes. Cambiaba estudiantes de clase, cerraba puertas con candados sin sentido y cambiaba el programa escolar. Caroline poseía un persuasivo e hipnótico poder sobre sus hermanas que nadie terminaba de entender. Tanto era así que algunos vecinos pensaban que este poder era sobrenatural. Empezaron a pasear por los pasillos del internado todas vestidas de negro, con sus velos y capas, y se metían aleatoriamente en los dormitorios de las niñas por la noche, como si de fantasmas se trataran. Esto empezó a asustar a las jóvenes, que empezaron a apodarlas las hermanas de negro, y pronto todo tipo de historias empezaron a circular por la escuela. En más de una ocasión las hermanas contrataron a un hombre para que las llevara al cementerio Evergreen al anochecer. Allí,
Caroline, Virginia y Mary se reunían alrededor de distintas tumbas, se cogían de las manos y entonaban cantos ininteligibles hasta el amanecer. Por supuesto, todas estas acciones tuvieron una repercusión negativa en el internado. Las niñas dejaron de asistir y muchas se dieron de baja, por lo que los números de estudiantes cayeron en picado. Además, Caroline había malgastado el dinero escolar, así que finalmente, en 1907, la junta directiva las despidió. Mary regresó a Georgia, pero Virginia encontró otro empleo rápidamente. Su tía de 93 años, Oceana Seaborn Goodall Pollock, era la directora y dueña de otra institución, la Universidad Femenina Montgomery, en Christiansburg, Virginia. Como ya estaba muy mayor, decidió cederle el puesto a su sobrina Virginia. Mary rápidamente se unió a ella e invitaron a Caroline y a Ozzie para que se incorporaran también. Mary tenía 2 hijos, Fletcher y John, los cuales estaban casados con unas hermanas llamadas Anna y Vashta McLaurin, y todos vivían en Linville, Tennessee. La escuela iba bien hasta que Caroline se incorporó, y una vez más fue poco a poco tomando el mando, hasta hacer las funciones de directora. En esta ocasión, Caroline decidió no inscribir a Ozzie en la escuela en la que trabajaba, pero Ozzie empezó a encerrarse en sí misma. Cada vez se la veía menos y pasaba casi todo el tiempo en casa de su tía Mary. La familia decía que Ozzie era una niña muy introvertida y prefería la compañía de la familia a la de extraños. Caroline convenció a su sobrino John, el hijo de Mary, de que dejara a su mujer en Linville y aceptara un puesto en su escuela. Tras su llegada, John empezó a sufrir episodios depresivos porque sentía que estaba agafado y la desgracia le perseguía. Además, echaba de menos a su mujer y su carácter se fue agriando. Su comportamiento era cada vez más extraño y parecía estar a la merced de la voluntad de su tía Caroline. En un viaje de tren con Caroline, John se cayó del vagón. Caroline y John insistieron en que se trataba de un accidente, pero el guardafrenos estaba seguro de que había saltado intencionalmente o le habían empujado. Unas semanas más tarde, un encargado de mantenimiento de la escuela encontró a John casi ahogado en un tanque de agua. John volvió a jurar que esto había sido un accidente. Dijo que estaba tomando unas medidas y se resbaló. Pero una semana más tarde, la escuela se despertó con los gritos desesperados de Virginia, que provenían de la habitación de John. 2 profesores acudieron a su auxilio y cuando abrieron la puerta se encontraron a Virginia reclinada sobre su vecino, el cual se revolcaba por el suelo. Sus ropas de dormir estaban empapadas en aceite de lámpara y se habían prendido fuego misteriosamente. Virginia dijo que el accidente había sucedido mientras encendía la lámpara de su habitación. Sin embargo, la lámpara no tenía llama. John sufrió quemaduras de primer grado y tras 20 días sucumbió a sus heridas y falleció. Curiosamente, una de las últimas acciones de John antes de morir fue nombrar a Virginia beneficiaria de su seguro de vida, en lugar de a su propia mujer. La compañía de seguros y la mujer de John no creían que se tratara de un accidente, pero la policía no se implicó demasiado en la investigación de la muerte de John, y cuando las hermanas dijeron que había sido un accidente, simplemente las creyeron. Las 3 compartieron los $18,000 que habían ganado del seguro de vida de John. Tras la muerte de John, Caroline volvió a Linville y le pidió a su otro sobrino, Fletcher, el hermano de John, que dejara también a su mujer y su hijo y sustituyera a John en el internado. Fletcher se resistió en inicio, pero finalmente Caroline consiguió convencerlo. Cuando su mujer Basti intentaba visitarlo, Caroline no se lo permitía y finalmente la pareja se divorció. Fletcher y su prima Ozzie estaban muy unidos. Desde que Fletcher llegó a Christiansburg, pasaban mucho tiempo juntos. La relación entre ambos rápidamente evolucionó del cariño entre primos a un romance. A las hermanas no les gustó nada esta relación y estaban totalmente en contra. Pero cuando Ozzie cumplió 18 años, la pareja se fue junta a Nueva York, donde Fletcher encontró trabajo en una serrería y pronto se casaron. Las hermanas entraron en furia cuando descubrieron que los primos se habían casado, pero finalmente aceptaron la unión. Quizá no les quedara más remedio, ya que una vez más Caroline había arruinado a la escuela y necesitaban los ingresos de Fletcher. Virginia hipotecó todo lo que pudo para intentar salvar la escuela, pero no pudo evitar que cayera en desgracia y terminó cerrando sus puertas. Así que las 3 hermanas cogieron el dinero que les quedaba y se mudaron con Ozzie y Fletcher, donde los acreedores no pudieran encontrarlas. Ozzie acabó teniendo 4 pólizas que sumaban $24,500. Fletcher había hecho un seguro de vida de su mujer de $24,000 y las beneficiarias eran su madre y sus 2 tías, las hermanas de negro. Las pólizas de Ozzie hacían a su abuela materna la primera beneficiaria,
y a su madre la segunda, y ella ni siquiera se imaginaba que esto sería su perdición. Estaban todos prácticamente arruinados. Las 3 hermanas, Ozzie y Fletcher, se mudaron a un modesto bloque de viviendas de Brooklyn. No tenían ingresos y apenas tenían ahorros para mantenerse a flote. Así que Caroline adquirió nuevos seguros de vida para su hija Ozzie y su yerno y sobrino Fletcher. El de Ozzie estaba valorado en $32.000 y el de Fletcher en $24.000. Poco después, Ozzie descubrió que estaba embarazada, pero el embarazo se le hizo bastante duro. En lugar de ganar peso, no hacía más que adelgazar. Algunos pensaron que no sobreviviría al embarazo, pero finalmente dio a luz a su primera hija, Mary Alberta Smith, el 9 de febrero de 1908. Pero por desgracia, sus tías le comunicaron que la niña solo había vivido 2 días. En otoño, Ozzie volvió a quedarse embarazada y Fletcher, que debía de saber que valía más muerto que vivo, desapareció durante la mayor parte del embarazo. Se marchó a Canadá con la excusa de conseguir un mejor puesto de trabajo, pero al parecer había dejado una nota de suicidio antes de marcharse. La tía de Ozzie le comunicó que Fletcher se había suicidado en Canadá. Ozzie no podía creerlo y quedó totalmente destrozada. Las 3 hermanas intentaron cobrar el seguro de vida de Fletcher, pero la compañía les dijo que no les pagarían porque no había pruebas de que Fletcher estuviera realmente muerto. Así que Caroline empezó a insinuarle a Virginia lo aliviada que estaría si pudiera cobrar el seguro de vida de Ozzie. El 18 de julio del año siguiente, Ozzie dio a luz a un niño pequeño y débil al que llamó David Pollock Smith. Una vecina llamada Ethel Moore le ayudó con el parto. Según ella, durante el procedimiento, Ozzie parecía muy débil y hambrienta. Cuando las mujeres de negro abandonaron la habitación, Ozzie le dijo a Ethel que su madre y sus tías la estaban dejando morir de inanición. Cuando las hermanas notaban que Ozzie se alteraba o sospechaba de la situación, le daban una fuerte dosis de morfina hasta que volvía a tranquilizarse. El doctor William Pettit fue a visitar a Ozzie tras el parto. Su diagnóstico dejó claro que los dos estaban totalmente desnutridos. En su segunda visita descubrió que las hermanas no habían seguido su consejo y no habían alimentado a Ozzie ni al bebé, y estaban todavía más débiles. En su tercera visita, las hermanas directamente se negaron a dejarle entrar, y el doctor Pettit, que no estaba nada cómodo con la situación, decidió escalar la casa hasta llegar al cuarto de Ozzie por una ventana. Ozzie estaba tumbada en la cama, lánguida, y estaba tan delgada que se le marcaban todos los huesos. Era solo huesos y piel. Aún así, hizo un esfuerzo para sonreír al doctor. El doctor Pettit informó a las hermanas de que Ozzie necesitaba una operación posparto cuanto antes, pero ellas se negaron a permitirlo, con la excusa de que no tenían dinero. El doctor se encogió de hombros y no insistió más. Les dijo que al fin y al cabo la operación podía salvarle la vida, pero en su estado también podía matarle. La posibilidad de que Ozzie muriese pareció entusiasmar a las hermanas de negro, así que finalmente accedieron a su petición. El doctor Pettit operó a Ozzie con total éxito y de nuevo les dio las indicaciones a las hermanas de que la alimentaran bien y que le diera el aire fresco. Él volvería en unos días para quitarle los puntos. Las hermanas le sugirieron al doctor que informara a Ozzie de que pronto iba a morir. Además, le dijeron que le recompensarían con $1.000 por la molestia. Él se negó y avisó a la policía, los cuales no se molestaron en investigar estas acusaciones. El 9 de septiembre de 1909, Virginia fue a visitar a un abogado en Brooklyn y le pidió que cambiara el testamento de su sobrina. Él se negó a hacerlo sin el consentimiento de Ozzie, así que ella le invitó a la casa para pedirle permiso a su sobrina en persona. El abogado declaró que la joven Ozzie de 24 años parecía un cadáver y que parecía estar en coma. Virginia y Caroline estaban apoyadas sobre la cama, entonando unos cánticos que él pensó que eran rezos, pero que eran ininteligibles para él. Caroline paró el canto abruptamente y le preguntó a Ozzie si quería hacer un nuevo testamento, y el abogado quedó atónito cuando la mujer que yacía en la cama, en lo que parecía ser un estado catatónico, le contestó y dijo: «Sí quiero». El abogado, completamente desconcertado, les gritó: «Por Dios, mujer, esta chica necesita un doctor». Ellas dijeron que no podían permitírselo, y él añadió: «Vale, pero ¿y la comida? Está muriendo de hambre». Y ellas contestaron que aquel era otro lujo que no se podían permitir. El abogado sacó su talonario indicando que pretendía ayudarlas, pero fingió no tener una pluma, así que las hermanas salieron corriendo de la habitación y fueron a buscarle una a toda prisa, dejando al abogado y a Ozzie solos, que era lo que él buscaba. Ella se incorporó un poco y le dijo: me muero. Veo que tiene un broche masónico y pienso que puedo confiar en usted.
Oh, por el amor de Dios, por favor, no me deje. Ozzy empezó a llorar, sacó un papel de debajo de la almohada y le dijo: «Aquí tiene, este es mi testamento. Cójalo y nómbrese albacea. Haga lo que quiera, pero por el amor de Dios, cuide de mi hijo». El abogado escondió el testamento en su bolsillo antes de que las hermanas aparecieran por la puerta. Les dio un cheque de $5 y ellas le ofrecieron 2 pólizas del seguro de vida de Ozzy, un total de $7,000, a cambio de un pequeño favor: que cambiara el beneficiario del seguro de la abuela de Ozzy a ellas. El abogado no tenía intención de hacerlo, pero les siguió el juego para intentar salvarle la vida a Ozzy y ganar tiempo. Les dijo que primero necesitaba confirmar que las pólizas eran válidas, así que el día siguiente, el abogado, Virginia y Caroline fueron a la compañía de seguros. Les dijeron que efectivamente eran válidas, pero que necesitaban el consentimiento del beneficiario actual, la abuela, ya que Ozzy no se encontraba en posición de consentirlo ella misma. Pero las hermanas no querían pedirle a su madre que renunciara a sus derechos, y el abogado ya no podía hacer nada más por su parte, de modo que se lavó las manos. A principios de noviembre, Caroline le preguntó al lechero si quería hacer dinero fácil. Él se interesó por el trabajo y Caroline le dijo que lo que tenía que hacer era llevarse a una mujer enferma en su carreta al día siguiente. Cuando el lechero le preguntó que dónde tenía que llevarla, Caroline le dijo que le daba igual, que con tal de deshacerse de ella, la abandonara en cualquier lugar del campo. Y el lechero, perplejo, rechazó el trabajo, de modo que Caroline lo intentó con un fontanero, el cual también se negó a hacer tal cosa. Sin embargo, aceptó mover algunas pertenencias de la casa de Brooklyn a un hotel en Manhattan el 13 de noviembre, lugar al que Caroline decidió mudarse repentinamente. Poco antes, en contra de la última voluntad de Ozzy, mandaron al bebé al hospital St. Christopher para deshacerse de él. Virginia alquiló una casa en East Orange, New Jersey. La vivienda no tenía gas, ni apenas muebles. Estaba completamente vacía. El 29 de noviembre de 1909, Virginia llamó al doctor Horace Simmons para que acudiera a la propiedad. Virginia lo recibió completamente vestida de negro, como de costumbre, y lo acompañó a un baño del piso superior. Ozzy yacía sin vida en la bañera. Parecía menuda y frágil, extremadamente delgada, prácticamente un saco de huesos, y parecía haberse ahogado. Junto a la bañera había una pila de ropa doblada, y sobre la ropa había una nota que decía: «El año pasado mi hijita murió. También perdí a otros seres queridos con anterioridad. Quiero unirme a ellos en el cielo. He estado postrada con esta enfermedad mucho tiempo. Cuando leáis esto, ya me habré suicidado. No sufráis por mí. Alegraos de que la muerte me proporcionará un bendito alivio para un dolor y sufrimiento más grandes de los que puedo soportar». El médico intentó sonsacarle más cosas a Virginia, pero esta no le daba más información, de modo que acudió a la policía y les comentó las sospechas que tenía sobre la extraña muerte de Ozzy. Las autoridades decidieron acudir a la casa y el sargento O'Neill llamó a la puerta. Una mujer vestida de negro y cubierta con un velo le recibió. Él le dijo que estaba ahí para investigar la muerte de una joven, y ella, a regañadientes, le acompañó al cuarto de baño, donde estaba el cuerpo de Ozzy. El sargento examinó el lugar, y luego decidió echar un vistazo al resto de la casa. Se dio cuenta de que apenas había muebles, de que no había comida, ni gas para cocinar. Parecía que nadie viviera allí. Virginia le contó la trágica vida de Ozzy, cómo había perdido 2 niños, su marido había desaparecido, y cómo ella había caído en una terrible depresión. Astutamente, el sargento le preguntó que cuándo había muerto Ozzy, un dato que él ya conocía. Virginia le dijo que aquel mismo día, temprano por la mañana. Pero el doctor había informado al sargento de que Ozzy llevaba muerta al menos 24 horas, según el estado del cuerpo. Cuando el sargento le increpó con esta información, ella dijo que quizá había muerto el día anterior y ella solo se había dado cuenta aquella mañana. Admitió que no había abandonado la vivienda en todo este tiempo, pero que no tenía motivos para ir al piso superior, aunque aquel fuera el único cuarto de baño que había en la casa. De modo que el sargento O'Neill decidió llevarse a Virginia a comisaría para interrogarla. Además, mandó a sus hombres para que inspeccionaran detenidamente la casa. Encontraron varias pólizas de seguros por la vida de Ozzy Smith y el sargento decidió tomarse más en serio esta investigación. Hablaron con el doctor William Pettit, el cual también compartió sus preocupaciones y el maltrato que sufría Ozzy por parte de su madre y de sus tías. La autopsia reveló que Ozzy sufría de una malnutrición severa. El doctor William H. Mackenzie confirmó que Ozzy había muerto ahogada con una cantidad mortal de morfina en su cuerpo, y añadió un triste dato: la joven habría muerto de todas formas debido a la malnutrición,
y además confirmó el diagnóstico del otro doctor. Ozzy llevaba 24 horas muerta en la bañera antes de que nadie avisara a la policía. El día que Ozzy murió, los vecinos reportaron ver a una extraña mujer entrar en la casa, la cual se quedó allí durante varias horas. Más tarde, los vecinos identificarían a la mujer como Caroline Martin, la madre de Ozzy. El sargento O'Neill estaba convencido de que Caroline, Virginia y Mary le negaron la comida a Ozzy y la drogaban continuamente. Pensaba que Caroline o Virginia le dieron una sobredosis a Ozzy y metieron su demacrado cuerpo en la bañera para que se ahogara ella sola. Además, la nota de suicidio era muy sospechosa, ya que un experto dijo que estaba escrita con una pluma y firmada con otra diferente. Y sin embargo, no había ni papel ni plumas en toda la casa. Detuvieron a Virginia y se ordenó la búsqueda de Caroline, Mary y Fletcher, del cual todavía no se había probado su muerte. El 16 de diciembre de 1909 encontraron a Mary cuidando de su anciana madre. Estaba registrada en un hotel de Nueva York. Cuando la detuvieron, le preguntaron que qué pensaba que sería de ella, y Mary dijo: «Acabará en muerte. Yo recibiré encantada la muerte. Soy vieja. No puedo ayudar a nadie. Ya no soy de utilidad». Arrestaron a Mary y la pusieron en una celda junto a Virginia. A Caroline la encontraron en un hotel, registrada con un nombre falso: señora Maybrick. Había estado unos meses trabajando en otro colegio, pero la acababan de despedir, aparentemente por incapacidad mental. Registraron su habitación y encontraron más pólizas de seguros y cientos de notas muy parecidas a la nota que dejó Ozzy. Así que oficialmente acusaron a las 3 hermanas de asesinato. La noticia saltó a la portada de todos los periódicos bajo el nombre de El misterio de la bañera. El público estaba totalmente conmocionado con la historia de Ozzy Snyd. Los periodistas estaban muy emocionados con el caso, investigando pistas por su cuenta, hasta que uno de ellos fue capaz de localizar a Fletcher Wardlow Snyd, el marido de Ozzy. No había muerto, de hecho estaba en perfecto estado, y residía en la ciudad de St. Catharines, en Ontario, Canadá, donde trabajaba en un hotel lavando platos, con un nombre falso: John Lucas. La policía le interrogó, pero fue descartado rápidamente como sospechoso, ya que era evidente que no estaba implicado en la muerte de su esposa Ozzy. Él no les dijo los motivos por los que se había marchado, y la policía no le extraditó, así que permaneció siendo un hombre libre. Los periodistas también consiguieron averiguar que el alquiler de la casa donde estaban Ozzy y Virginia terminaba el mismo día que ella murió, y que 2 días antes habían adquirido más pólizas de seguros sobre la vida de Ozzy. Decidieron investigar también la casa donde habían residido las 3 hermanas con Ozzy y con Fletcher. Estaba tan desolada como la otra. Vieron unas extrañas manchas oscuras en el salón que continuaban hasta la cocina, y en la cocina abrieron el horno y encontraron un extraño bulto quemado, y se dieron cuenta de que era una pila de huesos pequeños con algo de pelo rubio y partes de un cráneo de bebé. Eran los restos de la primera hija de Ozzy. Estando en prisión preventiva, Virginia se negaba a comer. Poco a poco se fue debilitando, hasta que el 12 de agosto de 1910 murió en su celda del mismo modo que había tratado de matar a su sobrina. Tras su muerte, su abogado declaró a la prensa: «La señorita Virginia O. Wardlow ha muerto de inanición, del mismo modo que lo hizo Ozzy Snyd, de cuyo asesinato había sido acusada. Ambas, la joven Ozzy y la señorita Wardlow, fueron llevadas a esta situación por una mente maestra que parecía tener un control total sobre ellas». Los reporteros le preguntaron si esta mente maestra era Caroline, pero el abogado se negó a hacer más declaraciones y finalmente abandonó el caso como su predecesor. Caroline intentaba sacarle el mayor provecho a su situación, pedía copiosas comidas y manipulaba a los carceleros para que hicieran lo que ella quisiera. Se negaba a decir ni una sola palabra sin la presencia de su abogado, pero este finalmente dejó el caso porque sus clientas querían conocer la ley mejor que él, de modo que les asignaron otro abogado más. Desafortunadamente, mientras tenían lugar los procedimientos legales, el bebé David, el segundo hijo de Ozzy, abandonado en el hospital, también falleció. Caroline empezó a comportarse de forma extraña tras la muerte de Virginia. Algunos familiares intentaron convencer al juez de que se la declarara demente, pero la misma Caroline decía que estaba perfectamente, que su mente estaba en perfecto estado, y un equipo de doctores lo confirmaron, por lo que el procedimiento siguió adelante. El tercer abogado de las hermanas consiguió llegar a un acuerdo con la fiscalía, y el 9 de enero de 1911, Caroline, la madre de Ozzy, se declaró culpable
de homicidio involuntario. El juez la sentenció a 7 años en prisión, una sentencia que Caroline consideró demasiado dura porque pensaba que le iban a caer muchos menos años. Así que comenzó a gritar, diciendo que era inocente, que no tenía nada que ver con la muerte de su hija, pero no le sirvió para nada y fue puesta en prisión. Mary, la última hermana que quedaba, fue liberada de todos los cargos. Ya que a Caroline se le había condenado por homicidio involuntario, a Mary no se la podía considerar cómplice, por lo que era una mujer libre. Poco después de su sentencia, Caroline se volvió completamente loca y estuvo 2 años ingresada en un manicomio de Trenton, Nueva Jersey, hasta que murió el 21 de junio de 1913. En 1930, un trabajador del Banco Nacional de Murfreesboro abrió una caja de seguridad que contenía 3 diamantes sueltos, 2 broches de oro y diamantes, una pequeña bolsa negra y un mitón negro con una etiqueta con un nombre: Virginia Wardlow. Mary reclamó las posesiones y en una entrevista dijo que un estudiante había robado estas joyas y las había dejado allí para no ser identificado, aunque nadie la creyó. La policía pensaba que solo dijo eso para limpiar el nombre de la familia y especularon que en realidad era una caja secreta en la que Virginia ocultó algunas cosas de valor para que su hermana Caroline no pudiera encontrarlas. Mary dijo que su hermana Virginia era un ángel, pero que Caroline había estado loca desde hacía años y que tendrían que haberla llevado a una institución, pero que Virginia quiso encargarse de ella y mantener el asunto en secreto. También sostuvo que la muerte de Ozzie no fue un asesinato y que ella ni siquiera estuvo allí para verlo. Las únicas personas que sabían la verdad estaban muertas. Mary Smith murió en 1937 a los 87 años, llevándose a la tumba la verdad de lo que se escondió entre las paredes de la casa de las hermanas de negro. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Estuvo Caroline loca todo el tiempo? ¿Cómo tenía tal poder de persuasión? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Jan Curray y Nikki Azócar Duarte. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y no olvidéis seguirme también en TikTok, que voy a subir un montón de cosas por ahí. Os lo dejo por aquí y en la descripción. Y ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!